Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo tiempo. Hoy quiero compartirles un tema que lo vamos a estar comenzando, pero luego lo vamos a ir siguiendo en varios videos más, y tiene que ver con el reino de Dios. Y para comenzar este tema vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 3, el versículo 1 y el versículo 2. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista entendía que el reino de los cielos, ese reino que estaba tan lejano para ellos, estaba allí arriba, era como el rey, Jehová de los ejércitos, estaba tan lejano, ahora había descendido y se había acercado a los hombres. Vamos a mirar algunas características que tiene un reino terrenal. Yo anoté algunas, seguramente a ustedes se les va a ocurrir alguna más. Y un reino terrenal tiene un rey, tiene ciudadanos, tiene límites, el territorio está limitado, norte, sur, este, oeste, hay un límite de territorio. Los ciudadanos, no cualquiera puede entrar al reino, a menos que sea ciudadano de ese reino. Tiene leyes que los ciudadanos tienen que cumplir, tienen beneficios por ser ciudadanos del reino, tienen tributos, o sea, dinero que tienen que pagar al rey, tienen un ejército que los defiende, un idioma, tienen una espiritualidad, o sea, tienen Dios o dioses a quienes adoran, a quienes siguen, a quienes le piden, en quienes confían. Tiene una cultura, es decir, tipos de comidas, bebidas que pertenecen a ese lugar, una forma de vestirse, música, un ritmo en esa música. Tienen, por decirlo así, artesanías, ¿no? Cosas en las que se destacan, que se hacen en ese lugar. Y bueno, y así el reino de los cielos también tiene este tipo de cosas. Se nombran de otra manera, se viven de otra manera, pero también las tiene. Y vamos a ver hoy específicamente cómo entramos al reino de los cielos. Lo primero que decía Juan cuando estaba predicando, Juan decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, si quieren entrar a ese reino que hoy está cerquita de ustedes, se tienen que arrepentir. ¿Arrepentirse de qué? De su pasada manera de vivir. Arrepentirse de haber vivido separados de Dios, arrepentirse de la vida que hasta ese momento estaban llevando. Recordemos que en este momento, cuando viene Juan y viene Jesucristo, el pueblo venía de 400 años de silencio, donde había sido gobernado por Grecia, lleno de dioses. El principal dios, si no pasaba por el intelecto, si no lo podían entender y razonar, entonces no se podía aceptar lo que se estaba diciendo. Y también en este momento estaban gobernados por Roma. O sea que ya el judío que había seguido al Jehová de los ejércitos, al único Dios, ya estaba muy contaminado por estas culturas. Habían pasado 4 generaciones donde no había habido profetas que les hablaran del Dios verdadero. Vamos a leer en Romanos capítulo 14, versículo 17, dice la palabra: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, cuando llega el reino de Dios, no es que Él viene para darnos un estatus económico. Si bien el pueblo judío esperaba el reino, esperaba un rey que mandara a Dios para que los librara de los romanos, para que su situación terrenal cambiara, pero dice: el reino de Dios no es comida ni bebida.
Hemos leído en otros pasajes que dice, buscad el reino de Dios primeramente y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, va a venir lo terrenal, nuestras necesidades terrenales, pero buscando primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Dice, justicia, paz y gozo. Buscaba esta palabra justicia, y no es ser justificados, como podríamos interpretarlo, sino que justicia es vivir de manera equitativa, es hacer el bien, es tener siempre un equilibrio en nuestras acciones. Eso es justicia. Ahora, en Mateo 5, vamos a ir a Mateo 5. Agarré la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Es grandecita, entonces por ahí es medio incómoda para tenerla aquí en el escritorio. Mateo 5, el versículo número 3, dice así: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu se refiere a aquellos que realmente reconocen su condición delante de Dios y se arrepienten. Lo que leíamos en Mateo 3, arrepiéntanse, ¿sí? Entonces los pobres de espíritu son aquellos que se arrepienten de su pasada manera de vivir, porque reconocen realmente que necesitan del Señor Jesucristo, de su obra en la cruz, y necesitan volverse al Dios vivo. En el versículo 10 dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. O sea, los que han sido perseguidos por hacer las cosas bien. Lo que leíamos recién en Romano. ¿Qué es el reino? Es justicia, es paz, es gozo, es hacer lo correcto, es transmitir paz y es transmitir gozo a aquel que no lo tiene. Veamos un versículo más en Mateo capítulo 7, el versículo 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que para entrar al reino de los cielos tenemos que hacer la voluntad del Padre. La principal voluntad del Padre es que todos procedamos al arrepentimiento y que alcancemos salvación. De no ser así, no habría enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces podría decir que la principal voluntad del Padre es el arrepentimiento una vez más. Y ese que se arrepiente, el pobre de espíritu, es el que entra en el reino de los cielos. Veamos un texto más en Mateo capítulo 25, versículo 34 y 30 hasta el 36. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. La palabra continúa, dice, le preguntan cuándo hicimos esto, y el Señor les responde: cuando se lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿no? Cuando ustedes estuvieron atentos a la necesidad de otro, cuando se dolieron con el que estaba dolido, cuando asistieron al que estaba en necesidad, o sea, cuando hicieron justicia. Cuando no se movieron con preconceptos, no se movieron juzgando, no se movieron pensando en ustedes mismos con egoísmo, sino que fueron e hicieron justicia con aquel que estaba en necesidad. ¿Y qué les dicen? Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entren al reino de mi Padre, al reino de los cielos o reino de Dios, que son las dos formas en que lo encontramos, que lo menciona la palabra.
Y vamos a leer un versículo más que se encuentra en Mateo, capítulo 19. Y con este versículo tal vez se queden tan sorprendidos como me quedé yo. Es un versículo muy conocido, pero que muchas veces lo hemos aplicado muy mal, lamentablemente. 19, versículo 14, dice así: pero Jesús dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. La versión Reina Valera dice: porque de los tales es el reino de los cielos. Muchas veces hemos predicado y hemos oído predicar que se dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños. Ahora yo busqué la palabrita esa tales, y la palabrita tales dice el significado que tiene: dicho o que se acaba de mencionar. Y lo que se acaba de mencionar no es que el reino de los cielos es de los niños, sino que lo que se acaba de mencionar es que el reino de los cielos es de los que vienen a Él. ¿Lo volvemos a leer al texto? Escuchen. Pero Jesús dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí. Lo que se acaba de mencionar es que vengan a mí. Porque de los que son como estos, de los que vienen a mí como vienen los niños, corriendo a buscar de mi presencia, a estar en mis brazos, a buscar mi compañía, a recibir mi amor, de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos es de los que van corriendo a buscar del Señor. La María que pasaba tiempo a los pies de Cristo, ¿la recuerdan? Lo charlamos hace algunos videitos atrás. Queridos hermanos, esto más que nada hoy quiere ser una enseñanza para que transmitamos a aquellos que están sin Dios y sin esperanza. En el reino de los cielos hay mucho para nuestras vidas. Dios tiene mucho para darnos. Pero no es por lo que hacemos que vamos a entrar al reino de los cielos. No es que debemos ir a Él buscando bienes de esta tierra, sino que es arrepintiéndonos, reconociendo nuestra condición, arrepintiéndonos de ella, que vamos a poder entrar. Y vamos a ser perseguidos. Dice que por ser justos, por hacer lo correcto, bienaventurados si los persiguen. Porque vamos en contra de la corriente de este mundo. Pero gloria al Señor, porque somos ciudadanos de su reino, de un reino que no tiene comparación con ningún reino de esta tierra. Así que el Señor nos ayude a recordar este mensaje para poder enseñarlo, pero para estar también siempre mirando si seguimos siendo pobres de espíritus, si seguimos sintiendo que necesitamos cada día de Él, que cada día necesitamos arrepentirnos e ir a sus pies, o si ya hace tanto tiempo que estamos en el Evangelio que nos creemos que ya tenemos todo solucionado. Recuerden que perfecto no hay ninguno, solo Él. Y nuestra perfección será el día que lleguemos a su presencia, cuando ya no estemos más en esta tierra. Hasta entonces necesitamos cada día arrepentirnos e ir a sus pies y pasar tiempo con Él. Correr como los niños, ir a Él como iban los niños. El Señor les bendiga con esta palabra. En el próximo video vamos a seguir charlando de este tema, vamos a empezar a ver las parábolas donde Él habla del reino de los cielos, y seguro el Señor tiene mucho más para hablar a nuestros corazones. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, Él les guíe, les acompañe y realmente haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Hasta un próximo encuentro.